16 estados están en este momento con el semáforo naranja y otros 16 permanecen con el semáforo en rojo. Esto quiere decir todavía un nivel importante de riesgo, pero ya se integran algunas actividades no esenciales. Desafortunadamente, 22.584 personas han perdido la vida por el COVID. La siguiente, por favor. 145 personas por 100.000 habitantes han tenido COVID desde que empezó la epidemia y la distribución por entidad federativa ha variado muy poco. La mitad de la epidemia se encuentra en el Valle de México, que es la zona más poblada del país. Vemos aquí el perfil de la epidemia, poniéndola de manera muy clara. Esta es la curva epidémica nacional que se construye de múltiples curvas epidémicas por cada entidad federativa y ciudad, pero es el perfil general de la epidemia. Esta curva está cortada hasta el 12 de junio. En la siguiente la vemos de manera más clara en este gráfico de líneas y permite ver que estamos en un periodo, tal como se predijo, de estabilización, porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos. Y tenemos del lado izquierdo y en adelante, por entidad federativa, la Ciudad de México y el Estado de México han reducido su ocupación, lo cual es una noticia positiva, que también son indicadores de que está reduciéndose la velocidad de ocurrencia de la epidemia en la medida en que la velocidad de ocupación es menor a la velocidad de resolución de los casos. Ahora tienen 31% disponible. La semana pasada, hace unos 10 días, estábamos cerca del límite de 20% de disponibilidad. En Juntos por la Salud, como ustedes saben, es una iniciativa nacida de manera conjunta entre la iniciativa privada, pública, en coordinación con el gobierno federal, en la que trabajan ciudadanos, academia, todos juntos para intentar apoyar y en ese sentido poner foco en una cosa, en ayudar a que el personal de salud, que es quien nos está ayudando a hacer frente a la pandemia, esté mejor preparado, equipado y todos sumar por un solo México. Porque México, como siempre hemos dicho, es uno. Tu México, mi México, nuestro México. Y hemos trabajado en 4 cosas primordialmente. Y hoy me enfocaré de hablar en la primera, precisamente en lo que se refiere a cómo vamos en la aportación de equipo de protección personal, así como de ventiladores, aunque también debo decir que hemos trabajado en las otras áreas, agua potable, en donde hemos estado donando agua potable, noches de hospedaje para algunos, para personal de la salud, doctoras, doctores, enfermeras, cuidadores, técnicos, y se les ha estado apoyando, así como también temas de transportación. Es importante resaltar que llevamos más de 1.400 millones recabados que se han ido donando para este fin. Un orgullo importante del trabajo que se está haciendo de manera conjunta es el desarrollo de un ventilador mexicano. Y nos da muchísimo gusto decir que en trabajo realmente junto con el Instituto Nacional de Nutrición, de donde nace esa idea, un grupo también de diferentes empresas aquí citadas y del CONACYT, se pusieron a la tarea, nos pusimos a la tarea de desarrollar ese ventilador. Y ese ventilador realmente ya está en fase de salir y vamos a ver en este mes ya los primeros ventiladores, pues con el orgullo de decir, en México sí se puede y estamos listos para lanzar el ventilador mexicano. Para explicar qué son las empresas factureras, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para eso es obligación de todos y todas los mexicanos contribuir con el gasto público y esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de ingresos de cada contribuyente. La siguiente, por favor. ¿Qué es una factura? Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción, una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto. Sin embargo, de los últimos 10 años para acá empezaron a surgir algunas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió.
y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía 4 varillas, 8 varillas o 10 varillas reforzadas. Tendríamos que romper para ver cuántas son. O en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se haya pagado a lo mejor 3 veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna. ¿Por qué emiten por qué surgen estas empresas factureras? Lo que hacen es aumentar con gastos falsos en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal. También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas, es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta del servicio. Se factura por ejemplo, un honorario de una persona que está haciendo a lo mejor trabajos de construcción, cuando en realidad lo que se está pagando es un soborno o tráfico de drogas, extorsión, trata de persona, actos de corrupción de servidores públicos, entre otros. O sea, no solo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Hay una empresa que es facturera, que es la que vende la factura. Entonces, la empresa pide una comisión por cada factura que expide. Hay otra persona o empresa que compra la factura. La empresa que compra la factura lo compra para aumentar sus gastos y así pagar menos impuestos. El que vende la factura cobra una comisión. Normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tienen empleados y generalmente no se localizan. Entonces, cuando nosotros queremos ir a fiscalizar, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o hay un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. En estas participaron 8,202 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones o el monto de las facturas ascendió a 93,000 millones de pesos. Esos 93,000 millones de pesos, si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24,500 millones de ICR y 11,396 millones de IVA. Estas empresas ya están, muchas de ellas publicadas en el Diario Oficial como empresas factureras. Otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras, pero tienen investigaciones de otras, no solo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Entonces, ya están ahí. Todas estas empresas se relacionan entre sí, comparten personas físicas, o sea, clientes. Están en varias, hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de 2. Y en total se analizaron 22 millones de facturas. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario, invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen, porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni siquiera fueron engañados de alguna manera diciendo que eso era normal, que podían comprar facturas porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y entonces comprar una factura, y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado. El día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar 2 delitos. Uno, que es la defraudación fiscal, y otro que es lavado de dinero, para tratar de equiparar a delincuencia organizada. Se les va a dar 3 meses para que cumplan y que se regularicen. Si en estos 3 meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado. ¿Qué sanciones tenemos? Presentaremos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, y que tenemos hasta 9 años de prisión. Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal. Ha habido decisiones que ha tomado el señor presidente de la República
que permiten que haya un antes y un después. La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, que era un esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos, simular saldos a favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal. La segunda decisión estructural fue poner en la Constitución el que no se permite la condonación de contribuciones. La tercera reforma estructural fue la reforma de factureras, precisamente que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada para factureras, para el que vende facturas. Antes únicamente se listaban las empresas y se simulaba que se atacaban las factureras. Al día de hoy se pueden o no listar las empresas, se están presentando querellas contra las mismas, se están atacando a los que compran, se está atacando a los que venden y está habiendo una recuperación. Hay actos de investigación, no hay crimen perfecto. Y lo vamos a demostrar precisamente porque estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las cabezas. Y un punto primordial en todo esto es que tenemos el apoyo del señor presidente y que las autoridades, tanto el SAT como Procuraduría Fiscal, como Consejería Jurídica, como la UIF, estamos actuando coordinadamente. En particular, si nada más se considera el ejercicio fiscal del 2017, como dijo el Procurador Fiscal, o si se consideran otros, se sabe que el Código Fiscal habla de que son 7 años, ¿no?, los fiscalizables en particular. Como ustedes saben, en los procedimientos fiscales las auditorías llevan mucho tiempo. Entonces hay que pedir información, el contribuyente tiene derecho a presentar también su información adicional o comprobatoria que él crea que acredite o que compruebe que lo que él hizo está bien. Estos procesos son muy largos. La revisión de auditoría se puede llevar desde 3 a 6 meses con el objeto de ser más eficiente y más ágil la recaudación. La estrategia fue revisar un solo año, que es 2017. Sin embargo, nosotros por experiencia lo que hemos observado es que una empresa que tiene un comportamiento irregular lo repite. Entonces tomamos el 2017 y sabemos que seguramente el 2018, el 2019 y el 2020, si la empresa sigue operando, sigue usando pues sigue operando de la misma manera. Entonces lo que hacemos es para hacer más eficiente la recaudación, porque ahorita lo que necesitamos son recursos para las necesidades y los gastos corrientes, nos revisamos un solo ejercicio, nos traemos a las empresas o a los contribuyentes que están irregulares, pero ya sentados con nosotros, entonces ya revisamos todos los años. Y eso permite una recaudación más ágil sin necesidad de hacer auditorías, y también para el contribuyente también es mejor, porque el que se quiera regularizar, el simple hecho de no abrir la auditoría, nosotros como autoridad fiscal ya no estamos obligados a cobrarles multas, recargos, otros gastos onerosos. La estrategia es focalizar un año y luego de ahí con el año generalizamos todos los demás. Y prácticamente así lo estamos haciendo también, por ejemplo, en el caso de grandes contribuyentes que se han visto algunos casos mediáticos. En el 2008 fue acusado de participar en una red de pornografía infantil, el que era el director del Hospital Regional de Veracruz, el doctor Arturo Mora Ochoa, además de corrupción, y lamentablemente no le dieron seguimiento a esta investigación por influyentismo. En el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, estuvo involucrado en la administración de agua que le inyectaron a los niños con cáncer, que usted mismo también nos ha comentado. En la actualidad, el doctor está trabajando en el ISSSTE de Cancún. Hemos recibido varias denuncias de empleados donde ha recibido todos los insumos del gobierno federal y él no lo reparte, sino por el contrario, los está vendiendo clandestinamente. Esto en contubernio con Erika Sánchez Calzada y Nora Salas. Todos ellos piden a usted su intervención para poder hacer justicia, porque este hospital ya es COVID y temen por su vida porque prácticamente no tienen nada con qué protegerse y lo que tienen lo tienen que comprar con su dinero. Gracias, presidente. Muy bien, pues vamos a pedirle al director del ISSSTE que atienda esta demanda. Creo que está por aquí.
terminando la conferencia. Muchas gracias. Que platiques con él y le des toda la información. Es con respecto a esta crítica que hace la Universidad Autónoma de México de que no se están considerando las estadísticas del sector indígena para el tema de COVID-19. Efectivamente, me llama la atención le agradezco su pregunta, creo que es útil. A veces es más útil cuando dice de una institución, la UNAM denuncia que no están dando la información sobre comunidades indígenas. ¿Quién de la UNAM? La UNAM tiene 450,000 miembros en su comunidad. Es una postura institucional, es una postura de un instituto, es una postura de una facultad, o es un grupo de investigación, o es una persona. Ahora, mientras lo busca, le comento. Es un boletín de COVID-19 sobre salud pública y epidemiología. ¿Y quién lo presenta de la UNAM? Quizá esto nos ayuda porque es útil saber cuando se dice de una institución tan noble y tan magnánima como la UNAM, decir que la UNAM está haciendo una acusación de que el gobierno de México esconde información sobre pueblos indígenas, pues ese es un señalamiento grave. Jorge Baruch. Entonces el señor Jorge Baruch o Barucho, ¿no? Médico responsable de la clínica del viajero en la UNAM. Entonces no es la UNAM. Okay. La UNAM es la UNAM y tiene un rector, nuestro muy querido doctor Graue, Enrique Graue Vinchers, que es su representante legal en tanto que es el rector. Tiene facultades, institutos, y usted nos está diciendo que hay un médico de nombre Jorge Baruch, que es jefe de una clínica de medicina del viajero, que está en la Terminal 2 del aeropuerto, y que es un buen médico que se dedica a medicina del viajero desde hace varios años. Entonces no es un señalamiento de la UNAM, para ir disecando, porque si no, así es como se empieza a hacer la desinformación. Ahora, respecto a lo que usted pregunta, vamos a responderle al doctor Baruch, le mandamos un saludo. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que es el mecanismo, el instrumento principal de incorporación de información, cubre todo el territorio nacional, lo cubre a través del Sistema Nacional de Salud, mayormente público, afortunadamente, y esperemos que así siga creciendo, que tiene también unidades de salud en zonas rurales e indígenas. De lo que se debe preocupar, nosotros nos preocupamos de las comunidades pobres, que es a quienes hay que ayudar a proteger, porque nuestra obligación es proteger el interés público. Pero desde que empezó el COVID, y lo hemos presentado repetidamente, estamos trabajando muy coordinados con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, con los distintos coordinadores territoriales en estados donde vive mayormente la población rural e indígena. ¿Qué está pasando en la región y qué medidas va a tomar su gobierno para estamos ya en comunicación con el gobierno de Oaxaca en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una confrontación por el gobierno municipal. Cuando hay elecciones y queda de presidente municipal, alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades del municipio porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o el presupuesto del municipio solo se aplica en la cabecera municipal y no se distribuye en las agencias. Esto genera rivalidades y confrontación. El día 30 de este mes se cumple el plazo que fijaron nuevo relacionado con la pandemia para que los contribuyentes, personas físicas, presenten sus declaraciones fiscales. Preguntarle si se va a ampliar o si se mantiene ese plazo como inaplazable. Ya conocen, el día de ayer, el día lunes, se hizo del conocimiento también de una aplicación ya para que la gente pudiera desde su casa generar la e-firma. ¿Por qué? Porque el SAT, desde que empezó la pandemia, lo que hemos procurado es que no se nos acumule la gente en las oficinas por un tema de seguridad, y también estamos espaciando las citas, y además de espaciar las citas, algunos servicios que antes no se daban en línea se han empezado a generar en línea. El último que acaba de entrar es la e-firma. Ahorita, en estos momentos, desde el día de ayer, la gente me está haciendo algunas estimaciones de cuántos contribuyentes, personas físicas, son las que faltan de declarar. Me están haciendo una estimación de cómo están las citas, y entre hoy y mañana veremos si es necesario o no
la ampliación del plazo, ¿no? Pero eso lo daremos a conocer en estos días. Hay muchas personas, sobre todo físicas, aunque también morales, que por alguna razón, quizás por omisión, quizás por imposibilidad de hacerlo en su momento, tienen moras, atrasos. Si existiría algún plan diseñado ex profeso para que estas personas pudieran regularizarse. A todo el contribuyente que se pueda o se quiera regularizar, se le ha ofrecido asesoría, se le ha orientado para que se autocorrija. Cuando asisten a las oficinas del SAT, ya sea en el caso de grandes empresas, también tenemos horarios, digamos, y oficinas para recibirlos, así como las personas o las empresas más pequeñas que van a las oficinas recaudatorias, se les da una asesoría para hacer una autocorrección. Me contactaron un grupo bastante grande de pescadores de Guaymas, muy preocupados y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Representan ellos a 1,200 familias del puerto y ellos están muy preocupados por el tema de las concesiones pesqueras. Estamos hablando precisamente de 200 concesiones pesqueras que atienden a la zona de Guaymas en particular. Se entiende que en Sonora en general hay 400 concesiones de este tipo enfocadas a la pesca de camarón. Estas concesiones, curiosamente, este año 2020 se vencen, se cumplen 30 años de que fueron entregadas en una estrategia que yo pudiera llamar del neoliberalismo para poner en manos del sector privado pues esto que son el tesoro de nuestro mar, en particular del Mar de Cortés. Se les está ayudando a todos los pescadores, se están entregando apoyos a 180,000 pescadores del país, tanto del Pacífico como del Golfo. Se están entregando estos apoyos. Acerca de el presidente Adolfo de la Huerta, es un personaje de primer orden que en efecto ha sido olvidado y fue un hombre íntegro, una gente honesta. Fue el que entró a la presidencia luego del asesinato del presidente Venustiano Carranza. A él le tocó, sin el acuerdo del entonces hombre fuerte Álvaro Obregón, o sin el acuerdo del todo de Álvaro Obregón, negociar con Francisco Villa. Esta negociación se llevó a cabo en Coahuila. A partir de esa negociación se le entregó a Villa la hacienda de Canutillo, en Durango, muy cerca de Parral, donde fue después asesinado. Hubo un movimiento que se conoce como el movimiento de la Huertista. Él se fue al exilio, al extranjero, y allá murió, y era compositor y era músico. Es un caso parecido al de don Adolfo Ruiz Cortines, de los pocos presidentes honestos que han habido en la historia de nuestro país. Por eso sí lo tenemos que recordar, y más ahí en Guaymas, pues, cuando yo vaya. Y además vamos a pedirle a los de la Comisión de la Memoria Histórica que lo exalten, que reconozcan, ¿sí?, sus contribuciones, porque sí, en efecto, es de los olvidados